Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Bueno, familia, continuamos ya casi. Hoy vamos a terminar el capítulo 5, todavía no, lo vamos a terminar la próxima semana, pero ya quedan pocas semanas de esto que hemos estado por varias semanas caminando, y es el corazón del Evangelio. Y qué bueno recordar qué es el corazón del Evangelio, qué bueno recordarlo en tiempos cuando tenemos que recordarnos quién está en control, quién gobierna, pero también en momentos que Dios está permitiendo recordarnos lo serio del pecado. Que para Dios el pecado no es un juego. Que sí, Cristo ya fue y murió y pagó la penalidad que conllevaba nuestros propios pecados, y toda la santa ira sí fue puesta sobre Cristo. Esta es la verdad que proclamamos. Pero Dios ha permitido quizás tiempos como estos para recordarnos, no simplemente es una verdad que proclamamos, debe ser una verdad que vivimos. Por eso quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuán seria es la lucha contra el pecado? Ahora, pregúntate a ti mismo esto, y yo me pregunto a mí mismo, realmente, ¿cuán seria es la lucha contra el pecado? Y cuán seria es también se va a ver en cómo tú ves tu vida cristiana. Es decir, podemos hablar de cuán seria es la lucha contra el pecado en relación a cuán serio o cuán seria es tu vida cristiana. Es decir, ¿cómo ves tu vida cristiana? ¿La ves como si estuvieras en un resort todo incluido? Donde todo está bien, donde todo es cómodo, donde meramente estás acostado en un lugar cómodo con todo incluido, que con tan solo mover un dedo viene el mesero, te trae algo ahí donde tú estás cómodo. ¿O ves la vida cristiana, hablando lo espiritual, como un campo minado, donde en cualquier momento eres bombardeado con tentaciones, donde en cualquier momento hay oportunidad para luchar contra la carne, luchar contra el pecado? Entonces, ¿cómo ves tu vida? ¿La vemos como un resort todo incluido, donde todo está bien? ¿O lo vemos como lo que voy a argumentar en base a lo que vamos a leer hoy, como un campo minado, donde todo momento es oportunidad para nosotros buscar que verdaderamente la vida cristiana es una vida de lucha contra los deseos pecaminosos y también contra todo engaño de Satanás? Entonces, si para ti la vida cristiana en cuanto a lo espiritual es un resort todo incluido, bueno, Dios ha traído una pandemia para recordarnos que ante esta seriedad de la pandemia hay una seriedad mayor, y es nuestro pecado delante de un Dios amoroso, pero santo. Santo y amoroso. Entonces, si Dios ha traído una pandemia, es para despertarnos también de esto que hemos muchas veces pensado, y es que la lucha contra el pecado no es tan seria. Dios a la final ya me perdonó. Dios a la final no es que se va a irar en el sentido de disciplinar tanto a los creyentes como traer condena al no creyente. Esta idea que hemos tenido de Dios es contrario a lo que acabamos de cantar. Un Dios grande lo hemos hecho un Dios pequeñito ante nuestros ojos. Él sigue siendo el soberano Dios. Entonces, en Cristo ahora tenemos algo, y es el llamado a vivir en el Espíritu Santo. Vivir vidas que, como en Gracia sobre Gracia decimos, queremos ver vidas transformadas por el Evangelio para que impacten su familia, su iglesia y su comunidad. Y esto, querido creyente, es ahora posible y disfrutado mientras que nosotros vamos conociendo cada vez más lo que significa luchar contra nuestro propio pecado. Así que con esto en mente, vamos a Gálatas para ver cómo es que el apóstol Pablo trata este tema de la lucha y el vivir en el Espíritu. Así que ve conmigo a Gálatas capítulo 5 y vamos a ver los versículos del 16 al 24. 16 al 24, escucha lo que dice el apóstol Pablo, y si tienes tu Biblia, ábrela y léela conmigo. Fíjate lo que dice en Gálatas 5:16. Digo pues, andad
por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes. Y escucha esto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y qué precioso que Pablo no se queda ahí. Así que continúa leyendo conmigo el versículo 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver esta mañana? Bueno, vamos a ver dos cosas principalmente en base a estos versículos y se pueden poner en una oración. Y es todos aquellos que son guiados por el Espíritu, número uno. Número dos, dan frutos del Espíritu. Entonces, guiados por el Espíritu, frutos del Espíritu. En una oración, si has sido guiada y eres guiado diariamente por el Espíritu, darás frutos del Espíritu. Entonces, guiados por el Espíritu, frutos del Espíritu. Entonces, comencemos con lo primero que es guiados por el Espíritu, que es lo que vamos a estar viendo en los versículos 16 al 18. Ahora, déjame tratar de conectar, porque es importante entender que esto está en una manera de conexión, no están separados a lo que Pablo acaba de mencionar la semana pasada, que vimos, están conectados. Entonces la semana pasada vimos que por Cristo tenemos un precioso llamado a la libertad. Hemos sido libres y vimos que para qué también es esta libertad, el llamado a salvación, el llamado a justificación, el llamado a nueva vida. Bueno, Pablo dice, hemos sido llamados a la libertad para amarnos unos a otros con un amor deliberado y, dice él, y no destruirnos unos a otros. Entonces, ¿cómo es que es esto posible? ¿Cómo es posible no destruirnos y cómo es posible amarnos? ¿Cómo es posible dar frutos del Espíritu versus no vivir con las obras de la carne? Bueno, precisamente ahora Pablo una vez más habla de esta preciosa enseñanza de la Biblia. Y específicamente del Nuevo Testamento, específicamente el Nuevo Pacto. ¿Sabes cuál es esta preciosa verdad? Que el Espíritu de Dios ya no está en un templo físico, sino el Espíritu de Dios está en cada creyente. A diferencia del Antiguo Testamento, que la presencia de Dios era mediada por un lugar físico, y a Dios le ha placido recordarnos que la presencia de Dios no se quedó en ese edificio que nos reuníamos. La presencia de Dios mora, habita, reside. ¿Dónde? En cada creyente. Entonces, ¿cómo es que no vamos a destruirnos sino amarnos? Pablo contesta, porque precisamente Cristo nos ha dejado al Espíritu Santo, ha enviado al Espíritu Santo que reside y vive en nosotros. Pero a la misma vez podemos amarnos y cuidarnos mutuamente porque somos la iglesia de Cristo. Por eso que nuevamente es la idea de que este exhortarse al amor mutuo y el cuidado mutuo se debe porque precisamente somos el templo del Espíritu Santo y como somos guiados por Él y caminamos juntos, entonces en esta peregrinación cristiana tenemos la gran ayuda del otro consolador que es el Espíritu Santo para hacer precisamente esto y es vivir en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Ahora, yo estoy tratando de preparar el terreno, como el apóstol Pablo, hablando de una lucha contra la carne, contra los deseos de la carne versus este deseo de vivir con el Espíritu Santo. Y la manera que muchas veces vemos tanto la guerra espiritual como los frutos del Espíritu, ¿sabes cómo es? Individualmente. Lo vemos en cómo yo tengo que vivir esto en vez de cómo tenemos que vivir esto. Lo vemos de una manera muy individualista. Y en esto yo estoy completamente de acuerdo con lo que un teólogo que leí esta semana, Gordon Fee, en su libro que él escribe, que
No está en español, pero el título en español sería algo como El poder de la presencia de Dios, o en inglés es God's Empowering Presence. Él dice lo siguiente, yo creo que lo escuches porque está en relación a esto. Él dice, tanto el fruto del Espíritu como los diversos imperativos o mandatos que dan detalles a la ética paulina. Espérate, no quiero perderte. Lo que él está diciendo aquí en breves palabras es cuando vemos en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, cuando Pablo da estas éticas de cómo debemos tratarnos, cuidarnos, exhortarnos, animarnos, no destruirnos. Cuando Pablo, y a esto se le llama la ética paulina, como Pablo nos enseña que es vivir cuidándonos, amándonos, vivir para Cristo. Él dice lo siguiente, Gordon Fee, sigo leyendo. Cuando hablamos y vemos de estos mandatos que dan detalles a la ética paulina, pertenecen principalmente a la comunidad creyente, no al creyente individual. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Otra vez, el apóstol Pablo les está escribiendo a las iglesias de Galacia. Y cuando usualmente pensamos en los frutos del Espíritu Santo y andar en el Espíritu Santo, es tan fácil pensar individualmente, de una manera individualista y no de una manera colectiva como iglesia. Pero como acabamos de leer que Gordon Fee nos recuerda, es todos estos mandatos de la ética cristiana o la ética paulina, es cómo estamos viviendo esto en un conjunto como hermanos. Cómo nosotros estamos viviendo esto, andando por el Espíritu juntos. En otras palabras, el Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo tienen que ser buscados de una manera colectiva. Ahora, ¿cómo se ve esto si realmente lo estamos buscando de esta manera? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que tú y yo leímos los frutos del Espíritu Santo y no pensamos solamente en nosotros? No pensamos meramente en esta lista que yo tengo que ver en mi vida. Ay, amor, benignidad, que vamos a ver y todo esto individualmente. Pero en cambio, ¿cuándo fue la última vez que tú leíste cómo deben ser leídos los frutos del Espíritu Santo y pensar en la comunidad y en la iglesia y los creyentes? Porque precisamente Pablo está preparando el terreno para hablar de estos frutos del Espíritu Santo, pero no de una manera individual, sino también de una manera en cómo yo puedo bendecir a otros. Porque si los frutos del Espíritu Santo son una bendición para mí, no se quedan solo para mí. Toda persona llena del Espíritu Santo es una persona que extiende estas bendiciones a otros. Aquella persona que crece en frutos de amor, benignidad, dominio propio, él no los hace o los vive para él solo. Él vive estos frutos del Espíritu Santo que vamos a ver con el fin de bendecir a los demás. Por eso es que Pablo está relacionando lo anterior con lo que está hablando ahora. Si lo anterior es amarnos unos a otros, él entra en esto que va a estar explicando que es muy normal vivir en la carne versus vivir con las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu. Es muy normal para nosotros en nuestra naturaleza todavía manchada por el pecado hacer lo que Él no nos llama a hacer, y es el versículo 15 cuando Él dice, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Por eso es que Pablo, en esta sección que estamos viendo y en la próxima, lo que él va a hacer es lo siguiente. Él quiere ayudarnos a entender que hay un contraste, hay una guerra. Él dice, por un lado les voy a explicar lo que es ser guiados por el Espíritu versus ser guiados por las obras de la carne. Por otro lado les voy a mostrar qué es lo que es vivir bajo los frutos del Espíritu, bajo el dominio de la carne. Hay dos contrastes que el apóstol Pablo quiere que nosotros veamos en esta mañana. Cómo si soy guiado por la carne, voy a llevar a vivir obras de la carne. Pero por otro lado, si soy guiado por el Espíritu, entonces voy a vivir frutos del Espíritu. La pregunta entonces que tenemos que ver si es una guerra, si estamos viendo que entonces los primeros versículos de que Pablo está preparando el camino para ayudarnos a entender que estos frutos del Espíritu que conocemos tanto, y en realidad me costó mucho preparar este sermón porque a veces hay partes que estamos muy familiarizados y decimos, sí, los frutos del Espíritu. Pero espérate, ¿por qué Pablo decidió insertar estos frutos del Espíritu en esta carta? ¿Por qué es que Pablo los inserta después de haber mencionado no se devoren unos a otros? Y a veces pensamos en los frutos nuevamente del Espíritu Santo como una lista bonita
que yo pongo en mi pared, pero en realidad no pienso en cómo esta lista poderosa me ha influenciado y me cambia para yo amar a los demás, para no hacer precisamente lo que la carne quiere hacer, y es devorarse unos a otros. Entonces existe una gran lucha. Y por eso fue que comencé con la pregunta: ¿cómo ves tu vida cristiana? ¿La vemos como un resort todo incluido con una Coca-Cola Light o una Diet Coke en nuestra mano en la playa tranquilos? ¿O la vemos como lo que es? Un campo minado, donde tenemos oportunidades diarias de ser guiados por el Espíritu o desafortunadamente guiados por la carne. Donde tenemos oportunidad de vivir frutos del Espíritu o desafortunadamente muchas veces somos guiados por las obras de la carne. Es una lucha de la carne contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Y la pregunta es: ¿a cuál vas a ceder? Todos los días de tu vida. ¿Cuál y a cuál tú vas a ceder y a cuál yo voy a ceder? Todos los días. ¿O cedo a las obras de la carne? ¿O cedo al fruto y la obra del Espíritu Santo en mi vida? ¿O cedo a los deseos de la carne o cedo a los deseos del Espíritu Santo que ahora me ha capacitado para entonces, con un nuevo corazón, buscar al Señor? ¿Y cuáles son estos deseos de la carne? Bueno, un deseo de la carne, lo que Pablo habla en el versículo 16, que no cumplamos el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del deseo del Espíritu Santo. Un deseo de la carne es todo aquello que tú y yo todavía en nuestro corazón deseamos y es en contra de Dios. El deseo de la carne no simplemente es uno, y por eso en la lista que vamos a mencionar más adelante es tan solo un ejemplo de los tantos deseos que tú y yo conocemos muy adentro de nuestro corazón. ¿Cuáles son estos deseos contrarios a lo que Dios llama como malo y que no van a traer bendición a tu vida? ¿Cuáles son estos deseos que te están engañando de ver verdaderamente lo que son frutos del Espíritu versus las obras de la carne? Entonces, a veces tenemos una mentalidad quizás un poco fatalista como creyentes, es decir, vivimos muchas veces como creyentes que dicen, otra vez, o esta actitud de que todo es un resort, todo incluido, que el pecado no es tan serio, que es una exageración. Pero también muchas veces vivimos con una mentalidad fatalista en el sentido de, ay, ya pequé otra vez, no importa, yo no puedo vencer este pecado, ya Dios me perdona de todas maneras, lo vuelvo y lo cometo una y otra vez, y hemos vivido una vida ya pasiva en estas áreas. Pues yo quiero que tú hoy veas, antes de ver los frutos, veas el fundamento del por qué puedes ver victoria en tu vida contra el pecado. ¿Y sabes por qué? Porque en el versículo 16 el apóstol Pablo da una promesa que a veces la tomamos a la ligera o no ponemos atención a lo que él quiere decir acá. Cuando en el versículo 16 él dice lo siguiente: digo pues, imperativo, andad o caminar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Esta es una relación de condición. Si andamos por el Espíritu, lo próximo de esta relación de condición es insertar ahí un entonces. Si andamos por el Espíritu, entonces no cumpliremos el deseo de la carne. No cumpliremos lo que todavía en nuestro corazón muchas veces desea, pero es una lucha. Esto no es meramente el despertarse una mañana y decir ya no voy a pecar. No, es despertarse una mañana y despertarse una tarde, despertarse una noche, todo el día estar despierto espiritualmente, porque vivimos en un campo minado que está Satanás buscándonos para robarnos el gozo, buscándonos para nublar nuestra mente y nuestros ojos de no ver la gloria de Cristo y seguir viendo vidas transformadas. Entonces, hay ahora en Cristo victoria. Hay ahora en Cristo, por eso es que Pablo sigue en su contexto de llamado a libertad, fue que fuisteis llamados a libertad. Hay libertad que tú y yo disfrutamos ahora sí. Y yo te pregunto, ¿qué clase de vida quieres? Tú sabes las áreas que estás pecando, porque yo las sé, yo sé mis áreas. Tú debes saber las tuyas. Y debemos orar diariamente, Señor, ¿qué áreas más hay en mi vida que no te están glorificando a ti? Pero la pregunta del creyente es, ¿qué tipo de vida quiero? ¿Una que simplemente se acostumbra al pecado? ¿Una que es pasiva en contra de la guerra contra la carne y contra el pecado? ¿O es aquella que toma muy en serio el llamado a la libertad que Cristo ha comprado? El llamado a ver la victoria de Cristo en aquella cruz que proclamamos pero podemos vivir. Ahora podemos ver frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora sí es posible.
Nuevamente, este antes y este después. Ahora sí podemos ver vidas transformadas que den testimonio de que yo era así, pero por ahora, por Cristo, soy así. Todavía sigo luchando con esto, pero escucha la palabra, luchando, no acomodándome. Sigo luchando y luchando y luchando. Y posiblemente vas a luchar en esa área de tu pecado todos los días hasta que Cristo te lleve a gloria. Pero la pregunta es, ¿estás luchando? No es si esta tentación se va a ir. Cualquiera que sea la tentación, sea enojo, sea un enojo explosivo o un enojo pasivo. Sea el pedir perdón defendiéndote o el negar que has cometido un error y un pecado. Cualquiera que sea la lucha con la cual tú luchas, hay ahora la posibilidad por medio del Espíritu Santo para si nosotros andamos en el Espíritu, entonces dice la promesa de Pablo y de la Biblia, no vamos a vivir bajo los deseos de la carne. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque nuevamente tu vida es una guerra continua contra la carne. Y Pablo está preparando todo el panorama, por decirlo así, todo el setting, como dice en inglés, todo el escenario. Para antes de hablarte de los frutos del Espíritu Santo, tú entiendas que este fruto del Espíritu Santo está en un contexto de guerra. No meramente de algo bonito, que es poderoso, pero no es meramente un adorno bonito. Es lo que tú necesitas para vencer el pecado que está en tu vida y en mi vida. Es lo hermoso y precioso de Cristo que necesitamos para quitar y poner a un lado lo horrible y el daño que trae el pecado. Porque el pecado no simplemente arruina tu vida. Pero como tú sabes y como yo sé, nuestro pecado arruina a todos aquellos que están a nuestro alrededor. El pecado no simplemente causa dolor a tu vida. El pecado causa dolor a quienes están a tu alrededor. Por lo tanto, nosotros no podemos ser ciegos y tener esta mentalidad de no es tan importante la lucha contra el pecado, porque el creyente lo ve como lo que es una lucha diaria contra el pecado. Porque el peligro de verlo como no es tan serio, ¿sabes cuál es? Una vida pasiva en las áreas que Dios te ha llamado a cambiar. Una vida pasiva en las áreas que Dios te ha llamado a cambiar, pero también, y esto es donde yo quiero hablarte, una vida pasiva al compartir de Cristo con otros. Si la vida que tú crees y es la vida cristiana, espiritualmente hablando, es un resort todo incluido, donde no importa el pecado, me pregunto, ¿qué te motivará a compartir de Cristo entonces? Si nosotros no somos discípulos tomando en serio el pecado, ¿de qué me va a motivar a mí compartir de otros que realmente hay vida nueva, que Cristo ha vencido el pecado y que ahora Él y ella pueden ser libres del dominio de la carne, del dominio de Satanás sobre su vida, que ahora sí pueden tener familias restauradas, ahora sí pueden tener paz con Dios, una conciencia limpia? Hay tantas verdades que podemos proclamar, pero cuando vivimos una vida pasiva en contra de la guerra del pecado, cero deseo tendremos por compartir de Cristo con los demás. Esperaremos por el momento adecuado para compartir de Cristo, pero no hay momento adecuado para compartir de Cristo. Todo momento es importante y necesario para proclamar de Cristo, tanto antes, durante y después de una pandemia. La iglesia se moviliza diariamente a compartir de Cristo, pero entonces tenemos que entender nuevamente que esto es una lucha diaria contra la carne. Ahora te pregunto, ¿cuán seria es la necesidad del Espíritu Santo sobre tu vida? ¿Realmente cuán seria es esta intervención divina por medio del Espíritu Santo para movilizarnos en la misión contra nuestro pecado y en la misión de proclamar de Cristo a otros? Bueno, esta semana leía de nuevo un libro de un autor que cuando leí su libro me ayudó mucho. Es un teólogo que se llama Gerald Hawthorne y él dice lo siguiente en cuanto a esto. Yo quiero que me escuches, es una referencia larga, pero yo quiero que tú lo escuches porque nos va a ayudar a entender que las obras y frutos del Espíritu Santo en nosotros nos va a movilizar a proclamar de Cristo. Si no luchamos contra la carne, no vamos a luchar para proclamar de Cristo con otros a nuestro alrededor. Escucha lo que él dice. El Espíritu Santo es Dios presente y activo en la vida de los seguidores de Jesús, no para hacerles la vida rica y cómoda, sino para equiparlos. ¿Para qué? Para cumplir la misión de Dios para ellos en el mundo. ¿Qué misión?
Es una misión de ayudar, restaurar, dar, compartir, amar. Una misión de atar a los quebrantados, de ser justos y luchar por la justicia. De proclamar las buenas nuevas de que Dios es Rey. De llevar el evangelio a todas las personas y a todas partes, predicando el mensaje de Dios que Él ha obrado para salvar al mundo y transformar a las personas en y a través de la vida, la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, la vida en el Espíritu es necesario para vivir una vida misionera. Sin el Espíritu Santo no estás viviendo una vida misionera. Y la vida en el Espíritu se caracteriza por una lucha contra la carne y contra el pecado. ¿Cuán grande es tu lucha contra el pecado? Me va a mostrar cuán grande es el Espíritu Santo en el cual tú has creído. ¿Cuán grande es el Espíritu Santo para tu vida? Me va a mostrar cuán celoso y deseoso estás de proclamar de Cristo con toda persona a tu alrededor, comenzando en casa, en tu iglesia y en tu comunidad. La misión entonces ahora es posible. Ahora sí podemos por medio del Espíritu Santo ser testigos que se movilicen tanto como acabo de decir, antes, durante o después de una pandemia. La misión no ha cambiado. No hay momento adecuado para poder compartir de Cristo. Todo momento hemos sido equipados para proclamar de Cristo. Entonces, de otra manera podríamos seguir viviendo, si no entendemos esto, una vida pasiva, egoísta y andando en un gran peligro con una ceguera espiritual de no ver nuestro pecado. Ahora, ¿qué significa caminar en el Espíritu? Bueno, si tú tomas lo que Pablo dice aquí en Gálatas 16, digo pues andar por el Espíritu, y tú te vas a lo que él mismo dice en Efesios 5, 18, ser lleno del Espíritu, y si tú te vas más adelante donde Pablo habla en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que dice que la palabra de Cristo habite en abundancia. Y tú pudieras conectar estas tres referencias del apóstol Pablo, podríamos resumir que andar en el Espíritu significa ser llenos por medio del Espíritu, que toma la palabra de Dios y nos transforma por medio de ella. Ser lleno del Espíritu Santo, podríamos decir, es un sinónimo de ser lleno de la palabra de Dios. Tú no puedes estar lleno del Espíritu Santo si tú no estás lleno de la palabra de Dios. Y no puedes decir que estás lleno de la palabra de Dios y no estás lleno del Espíritu Santo. Y no podrías decir que estás lleno del Espíritu Santo por medio de la llenura de la palabra de Dios si tu vida no está siendo transformada. Por lo tanto, una persona llena del Espíritu Santo, que es llena de la palabra de Dios, es una vida que está siendo transformada. No perfecta, porque no hay ninguno perfecto, pero sí una vida transformada por Cristo para seguir creciendo conforme y para Cristo. Entonces, cuando somos guiados y andamos por el Espíritu, podemos entonces ver victoria en aquellas áreas que tú y yo tenemos que cambiar. El poder ver realmente que lo que la carne desea y es contraria a Dios, ponerlo a un lado por medio del Espíritu Santo, que entonces nos va a llevar a un gozo mayor y verdadero que Cristo solamente nos ofrece. Que la carne te busca ofrecerte algo que no es cierto y es engañoso, pero Cristo te ofrece algo que es verdadero y donde realmente vas a encontrar un gozo supremo. Por lo tanto, venimos ante el Espíritu Santo a decir, delante de Dios, Dios, transfórmame más, mientras que yo vivo en el Espíritu Santo. Entonces somos libres de la ley para pensar que somos de alguna manera cambiados o transformados por medio de mi observación a la ley como la fuente de mi salvación, pero somos transformados por medio de la obra de Cristo, que es continua por medio del Espíritu Santo, para entonces nosotros poder seguir viviendo conforme a Dios. Entonces, como dice Schreiner, un teólogo, pastor Tom Schreiner, él dice que libres de la ley no significa libertad para pecar, pero significa libertad del pecado. ¿Escuchaste eso? Ser libres de la ley no significa libertad para pecar, significa libertad del pecado. Eres libre por Cristo de vivir bajo los patrones pecaminosos que tu carne y mi carne desean. Somos libres para decir, verdaderamente voy a luchar por las fuerzas del Espíritu Santo para andar en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos vivir? Y ahora sí podemos vivir por medio del Espíritu Santo, que nos lleva a dar frutos del Espíritu Santo. Entonces, ahora Pablo ya se mueve a lo que es esta famosa lista
de las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Bajo este contexto de guerra que me tomó más tiempo explicar y elevar el llamado serio a andar por el Espíritu Santo, ahora entremos y ahora sí podemos entrar a ver este contraste de las obras de la carne versus los frutos del Espíritu Santo. Y Pablo dice ahí en el versículo 19, ahora bien las obras de la carne son evidentes. Y mientras que ponemos esto a una traducción más moderna, podríamos decir, tú sabes cuál es tu pecado. Yo sé cuál es mi pecado. A veces obviamente el pecado muchas veces nos ciega y no nos permite ver cuál es ese pecado, pero Dios ha diseñado algo y es este regalo de la conciencia que te recuerda a ti y a mí qué áreas no están bien delante de Dios. Pero a la misma vez Dios ha diseñado una comunidad de creyentes, la cual tú perteneces y la cual han sido diseñadas por Dios para ser agentes de gracia y revelar y sacar a la luz patrones de pecado que quizás tú no has visto. Que quizás tú has sido sordo a lo que Dios te ha dicho, no quieres ver y el pecado te ha cegado, pero entonces los frutos del Espíritu Santo van a estar compuestos bajo una cultura de una comunidad. Entonces, ¿por qué deseamos luchar y eliminar todas estas obras de la carne? ¿Por qué desear vivir en lo que es la guerra espiritual, es decir, lo que es vivir contra la carne? ¿Por qué desear esto? Bueno, nuevamente, porque de no vivir en una lucha contra la carne, eso nos va a impedir hacer lo que fuimos llamados a hacer, y esto es discípulo de Cristo. El deseo y la motivación de luchar contra la carne, número uno, es buscar gloria a Dios, pero número dos, e importante, es ser un discípulo que haga discípulos de Cristo, porque entonces tú, al ser un creyente, eres un discípulo, una discípula que glorifica a Cristo, haciendo discípulos de Cristo. Entonces quiero animarte a que hagas algo más tarde, algo que yo hice mientras que me preparaba, pero quiero animarte a que hagas lo siguiente. En la lista del versículo 19 al versículo 23, Pablo va a listar dos cosas. Va a listar las obras de la carne y va a listar los frutos del Espíritu Santo. Y yo quiero que tú vayas a tu computadora, a tu celular o en un papel y hagas lista de estas dos y lo pongas en un contraste, lo pongas frente a ti. Y vas a ver entonces en una línea las obras de la carne y en la otra línea vas a ver las obras del Espíritu Santo. Por las obras de la carne tú vas a encontrar que hay 15 obras de la carne. Y otra vez te voy a decir que esto no es una lista completa. A veces vemos esta lista y decimos, ay, qué bueno que yo no tengo nada de esto. No, no es esto. Porque precisamente Pablo dice que los que practican tales cosas como estas, o contra las cuales dice, os advierto, son mucho más que estas. Es un ejemplo nomás. Entonces, por un lado tú tienes inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, rivalidad, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras y una palabra que es traducida aquí como orgías, que realmente en su contexto lo que esta palabra quiere decir es que habían ciertas festividades que comenzaban con obviamente una fiesta, involucrando muchas otras cosas, pero normalmente esta palabra que era una festividad conllevaba a este tipo de acciones que era una orgía. Entonces por eso es que muchas versiones lo van a traducir como orgías, pero es como esta festividad que lleva a esto también que es pecaminoso. Pero por otro lado, tú tienes los frutos del Espíritu. Las obras de la carne, Pablo lista 15. Y ahora él va a listar los frutos del Espíritu Santo que son amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ahora la idea de que tú hagas esta lista que yo tengo aquí y lo pongas en una misma hoja y tú te des cuenta, la idea es para que tú veas tanto el daño y lo horrible que es el pecado delante de un Dios amoroso y santo, y a la misma vez que tú veas la vida que hay por medio del Espíritu Santo. Si tú tienes estas dos listas y tú te preguntas a ti misma y a ti mismo, ¿qué vida es la que Dios quiere para mí? Ante estas dos listas, tú las miras, un creyente genuino jamás va a poder decir la lista a la izquierda, en este caso que yo tengo las obras de la carne acá. Un creyente genuino seguramente va a ver áreas en su vida y va a decir, sí, yo estoy viviendo algunas de estas cosas. Estoy quizás, pero yo no quiero esto porque Dios no quiere esto para mí. Entonces tú te preguntas qué tipo de vida la que Cristo compró al morir en aquella cruz.
Y entonces vas a poder comparar que Cristo compró una vida llena del Espíritu Santo para tu vida, donde tú produzcas por la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, y no lo otro que son los frutos o las obras de la carne. Pero por otro lado, como estos frutos no simplemente son para ti y para mí como creyentes, sino es como una manera colectiva en una iglesia, la próxima pregunta que deberías hacerte y que yo me hice es, si esta es la vida que Cristo quiere para mí, lo otro es, ¿qué iglesia glorifica a Cristo? Porque otra vez, Pablo está hablando de no morderse, no comerse, no devorarse a los hermanos de las iglesias de Galacia. No hagan esto. Entonces tú pones el contraste de estas dos listas y te preguntas, ¿qué lista es la que Cristo dice que ha dado su vida para comprar una iglesia que más tarde presentará a Dios sin mancha, sin tache, sin arruga, ni cosa semejante? ¿Qué iglesia es la que Cristo quiere? No una iglesia que viva todo esto, sino una iglesia que produzca por medio del Espíritu Santo fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Entonces lo próximo es, si este soy yo y esta es mi iglesia, también te debes preguntar, ¿cómo entonces mi familia, mi iglesia, mi comunidad serán bendecidas por medio de los frutos del Espíritu Santo en mí y a través de mí? ¿Qué voy a bendecir yo más? ¿Qué vida yo quiero entregar a otros? ¿Una que te duela y le cause dolor a otros? ¿O una vida que realmente les apunte a que cuando yo les predique de Cristo no me vean a mí como perfecto porque no lo soy, pero vean una vida transformada por medio del Espíritu Santo, que digan, yo quiero eso? Yo quiero ese fruto que hay en tu vida. ¿Y cuál es este fruto? ¿Cómo lo lograste? Cristo en mí. Cristo en mí. Y esto es lo que más adelante vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si tú tomas estas primeras 3 obras de la carne, te vas a dar cuenta que están relacionadas con todo acto sexual o con todo pecado sexual. Y lo dañino de esto y lo que causa dolor es que esto va a cegarte de 2 cosas. Uno, cuando Pablo menciona estas 3 primeras, o sea, para que sepas, esta lista de las obras de la carne han sido divididas a lo largo de la historia en 3 partes. La primera parte son los 3 primeros pecados: inmoralidad, impureza y sensualidad, que es cuanto a todo pecado sexual, que va a cegarte no simplemente de ver la santidad de Dios y el amor de Dios, pero a la misma vez va a cegarte de ver el valor de las personas a tu alrededor. Como criaturas hechas a la imagen de Dios, se van a convertir en objetos para tú buscar placer en, y no como medios que tú puedes apuntar a Cristo para que vean que en Cristo hay verdaderamente perdón. Entonces, por un lado tú encuentras esta primera lista que te va a cegar de ver no simplemente la santidad de Dios y el amor de Dios, pero a la misma vez te va a cegar de ver la dignidad de la vida de una persona, y por lo tanto te va a cegar de verlo como una persona que necesita de Cristo. Te va a cegar y te va a impedir de desear a Cristo. ¿Sabes? Uno de los causantes por qué no enviamos tantos misioneros como deberíamos enviar es su adicción a todas estas 3 cosas. Una conciencia no limpia en estas áreas sexuales jamás va a poder movilizar una iglesia. El pecado sexual para la iglesia es de mucha importancia. Y por eso es que el Espíritu Santo, Pablo por medio del Espíritu Santo está hablando de que tenemos que entender estos deseos de la carne, porque entonces nuevamente la iglesia no se movilizará si hay personas que no han visto la seriedad de su pecado sexual. ¿Qué pecado sexual? Bueno, podríamos decir todo tipo de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Podríamos decir también todo tipo y uso de pornografía. Podríamos decir otro tipo de uso de otras cosas que tengo aquí en mi lista, pero no voy a mencionarlas, y tantas otras imágenes explícitas que tú podrías estar viendo en la internet, en tu celular, o conversaciones que estás teniendo con personas que no son tu esposo, no son tu esposa, y que conllevan a conversaciones que no deberías tener. Todo esto, cuando no vemos como lo que es y serio lo que es, va a impedir que disfrute la vida que Cristo ha comprado, y va a impedir que seas usado por el Señor, porque no hay persona verdaderamente que sea usada por Dios y que esté actuando de estas maneras. Podrán servir, hacer y hacer un montón de cosas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pero Dios no va a bendecir tal cosa. Por tanto, el pecado es serio, y por eso es que estas obras de la carne son serias. Ahora, si esta es la primera lista, ¿qué es lo segundo? Bueno, lo segundo, Pablo dice, son estas obras de la carne que están relacionadas con no buscar en Dios nuestro todo.
Por eso es que Pablo habla aquí en estas dos, idolatría y hechicería, que es de alguna manera esta lista que compone que todo lo creado se ha convertido en mi Dios en vez de Dios ser el Dios que ha creado todo. Hemos puesto nuestra confianza en cosas, nuestra esperanza en cosas. Hemos confiado más en lo que la persona X dice que en lo que Dios dice. Hemos buscado voces que nos hablen en vez de venir a la palabra de Dios. Entonces, este pecado nuevamente son obras que hacen que todo lo creado sea nuestro Dios y nuestro refugio seguro, en vez de confiar en el Creador sabio, que es nuestro refugio seguro. Pero Pablo ahora habla de otras 10 obras de la carne. Y estas 10 obras de la carne están relacionadas con lo que Pablo ya mencionaba antes. Están relacionadas en cómo esto afecta la comunidad entera. 10 obras de la carne que dice Pablo van a afectar a toda persona a tu alrededor. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, envidias, sectarismos, y podríamos mencionarlas, todo lo que Pablo está hablando aquí. Son pecados entonces que dañan y también son pecados que nublan el compañerismo y la hermandad dentro de los hermanos, dentro de tu casa posiblemente y también obviamente en la iglesia. Por lo tanto, todo aquel que practica estas obras sin arrepentimiento, Pablo dice algo que a veces no vemos y es tan serio. Él dice, si tú estás practicando, y esto es una práctica sin arrepentimiento genuino, sin una lucha por un deseo de cambiar, y no simplemente decir, ok, ya otra vez lo hice, no, realmente luchar y cambiar por medio del Espíritu Santo. Pablo dice, aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es que esto es tan serio. Esto es serio porque está costando tu alma por el resto de la eternidad fuera y separado de Dios y bajo el castigo de Dios. Por eso, querido creyente, si tú eres un creyente que está viendo el pecado como no tan serio, como minimizándolo, Dios ha traído una pandemia para despertarte y para despertarme. Y decir que el pecado no es un juego para Dios. Que el pecado es algo tan serio porque si sigues practicando eso que tú sabes que estás practicando y no hay cambio y no hay arrepentimiento, Pablo puede llegar a decir, no heredarás el reino de Dios. No heredarás lo que Cristo ha comprado. Por lo tanto, el llamamiento es examínate y confiesa y arrepiéntete y abraza el amor de Dios que ha dado su Hijo para que tú tengas vida nueva, libre del dominio de la condena de Satanás y de la condena que Dios ha puesto sobre su Hijo, y bajo el gobierno de Satanás ahora has sido y has pasado al gobierno de Cristo. Entonces, Pablo dice, no heredarán el reino de Dios. En cambio, y solo en cambio, aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo son aquellos entonces que viven por el poder del Espíritu Santo, deseando genuinamente ser gobernados y guiados por el Espíritu Santo para entonces edificarse mutuamente con esto que Pablo está hablando. En vez de hacer todo esto de destrucción, ámense. Practiquen el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad. En nuestra hija, en nuestra casa, estamos estudiando algunos atributos de Dios o algunas frases que yo quiero que Priscila comprenda y entienda. Y anoche comenzamos con la paz de Dios. Y lo que usualmente hago es leo varios versículos por varios días sobre este tema, sobre la paz de Dios. Por ejemplo, comenzamos anoche y hoy continuamos con esto. Y la idea fue que después de esto oramos en base a este atributo o esto que estamos orando. Y anoche una de las cosas que yo orando con mi familia decía, yo quiero una familia de paz, porque mi Dios es un Dios de paz. Yo quiero que seamos una familia, que realmente vivamos paz. No estamos hablando de paz todo el tiempo porque estamos todavía con una lucha, pero que cuando la paz está siendo interrumpida, en vez de ceder los deseos de la carne, podamos ser agentes de transformación por medio del Espíritu Santo y decimos, no, espérate, Dios no nos ha llamado a la destrucción, Él nos ha llamado a la paz. Porque es una paz primero con Dios que se extiende a los demás. Entonces, cualquiera que sea esta área que Dios está trabajando en ti, ahora por medio del Espíritu Santo podemos edificar bajo un fundamento sólido. Y todo lo que yo me tomé todo el tiempo para explicarte, lo que Pablo estaba hablando es porque no vamos a construir vidas en un fundamento seguro si no entendemos todo lo que Pablo estaba hablando anteriormente bajo un fundamento sólido. Recuerdo que el año pasado fuimos a República Dominicana
Y parte de este viaje, después de terminar todo lo que pudimos hacer por la gracia del Señor, nos llevaron a un lugar, a una playa, y recuerdo que estábamos yendo hacia esta playa y yo vi un edificio alto que estaba en construcción. Pero mientras más nos acercábamos, empecé a darme cuenta que como que estaba abandonado el edificio. Aparentemente iba a ser un edificio muy lindo, estaba alto y mirando hacia la playa, pero cada vez que nos acercábamos empecé a ver que la grama ya estaba bien grande, grafitis por todo lado, estaba todo sellado, no había señal de que había construcción en este edificio. Entonces la persona que nos llevó me dice, ¿sabes qué pasó ahí? La persona que estaba tratando de construir este edificio no planeó bien, no vio bien las cosas. Y cuando nos acercamos a ver, empezamos a ver que el edificio estaba volteado. Y la única manera de volver a edificar era destruyendo todo esto. Y el inversionista se había quedado sin dinero. Por tanto, no había persona que se pudiera meter y comprometer en este proyecto. Hasta el día de hoy ese edificio está ahí. Pero lo más triste de todo es que el inversionista se quitó la vida. Porque perdió absolutamente todo. Ahora, ¿por qué traigo este ejemplo de la edificación de este edificio que no fue construido bajo una base sólida y que se estaba echándose a un lado y se quedó ahí abandonado? ¿Por qué traigo esto? Bueno, porque no podemos edificar nuestra vida espiritual bajo un fundamento que no entendemos y bajo un fundamento de transformación. No podemos decir qué es lo que Cristo quiere que yo cambie y viva si yo no he entendido el pecado del cual yo tengo que arrepentirme de cambiar por medio del Espíritu Santo. No podemos tener una iglesia bíblica con tan solo escribir versículos del Espíritu Santo en nuestra pared si nosotros no estamos viviendo como individuos y como iglesia esos frutos del Espíritu Santo. No podemos tener familias que cambien generaciones y enseñen a las generaciones próximas, tú no tienes que pasar por lo mismo que yo he pasado con mami. Tú has sido, si estás en Cristo y perdonado en Cristo y has confesado tus pecados, eres una nueva criatura. Tú no tienes por qué vivir lo mismo que yo he pasado. Pasarle a ellos estas verdades del Espíritu Santo con frutos, evidencias de que yo no quiero que pases por lo mismo y por eso estoy deseando batallar contra la carne, contra el pecado de mi propia vida. Es decir, nosotros no vamos a poder dar esta clase de fruto si nosotros mismos no estamos entendiendo que ahora hay vida nueva en Cristo, que ahora somos llamados a la libertad en Cristo. Por eso es que Pablo dice y termina diciendo, por eso contra tales cosas no hay ley. Y tú te preguntas, ¿cómo así? Porque Pablo termina de esta manera, como que no hay ley. ¿Cómo así que no hay ley contra estas cosas? Bueno, Pablo está diciendo, tú no puedes dar esta clase de fruto. No es que si tú te sometes a la ley vas a hacer estos frutos, no. Esto es lo que yo he estado tratando de decir de todo este tiempo en Gálatas, que tú necesitas del Espíritu para nacer de nuevo, que tú no naces de nuevo por las obras de la ley, tú naces de nuevo por la obra de Cristo que es aplicada a tu vida por medio del Espíritu Santo. Es Él obrando estos frutos de salvación, por lo tanto depende de Él y síguele a Él. Y Él termina con esto. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. ¿Y qué significa esto? Que han crucificado su carne y que han crucificado sus deseos y sus pasiones de la carne. Bueno, significa lo mismo que él ya había dicho en Gálatas 2:20. Por eso es que ahora vivimos no según la carne, dice Pablo, pero ahora vivimos según la fe en el Hijo de Dios que se entregó y me amó, y ahora somos llenos del Espíritu Santo, entonces para vivir una vida nueva y diferente. Entonces termino con esta pregunta. ¿Cómo deseas vivir? ¿Cómo deseas vivir? Si eres un creyente, oro para que tú entiendas que has sido llamado a vivir estos frutos del Espíritu Santo que están mencionados acá y muchos que no están mencionados acá. Eres libre ahora para decir cómo lucho contra la carne y contra el pecado. Pero si tú no eres creyente, ¿cómo quieres seguir viviendo? Porque te digo que no hay manera de tú ver vida cambiada en tu vida y en tu familia sin Cristo. Tú puedes tratar, pero no va a haber un cambio interno. Puede haber un cambio externo por un tiempo, pero no un cambio interno. Así que lo que tú necesitas es hacer lo que yo necesite hacer, y lo que necesito hacer diario es entender mi necesidad del gran Salvador. Por lo tanto, si tú no eres un creyente que ha profesado sus pecados y se ha arrepentido de ellos y ha profesado a Cristo como Señor y Salvador y ha dicho yo necesito de Él, yo te exhorto a que en estos tiempos de pandemia tú te examines y digas qué tipo de vida quiero. Y más que qué tipo de vida quiero, qué vida Dios quiere para mí, que la compró en Cristo y me ha perdonado para vivir para Él. Y el creyente es otro que dice, ¿qué quiero yo?
que glorifique a Él, porque lo que le glorifica a Él es lo que Dios quiere para mí y es lo mejor para mí. Vidas nuevas es posible por la obra perfecta de Cristo, aplicada a nosotros diariamente por el poder del Espíritu Santo. Así que familia, acompáñame a orar en este tiempo. Señor, te damos tantas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu perdón, por la nueva vida que tenemos en Cristo, porque somos transformados de la cruz al día a día. Oh Padre Señor, perdónanos por ver la fe cristiana como una profesión de fe hace tantos años atrás y que no tiene ninguna implicación para mi día hoy. Perdónanos, Padre, por elevar tanto tradiciones, tantas reglas, tantas cosas que hemos dicho que somos cristianos por lo que estamos cumpliendo y no por la transformación tuya en nosotros. Perdónanos, Padre, por pensar que evidencia de transformación es meramente una lista de reglas que cumplo en vez de un corazón cambiado por Cristo. Así que ayúdanos, Dios, a ver en serio la obra de Cristo, para ver en serio la lucha contra la carne y contra lo que Cristo ya venció y fue a la cruz por nosotros. Así que ayúdanos, Dios, movilízanos, salva, cambia, transforma, haz familias fuertes, individuos fuertes, para que entonces hagan iglesias fuertes y para que entonces la comunidad vea, hay diferencia en mi vecino. Hay una gran diferencia en mi compañero de trabajo. Hay una gran diferencia en mi compañero de clase. Hay una gran diferencia en mi hermano, en mi hermana, en mi primo. Hay una gran diferencia. Y es que su vida ha sido transformada por Cristo. Yo quiero a Cristo. Así que ayúdanos, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.